Hola, sean todos bienvenidos al canal Mari Tejido. Yo soy Mari, me presento para los que no me conocen. Yo soy la persona que está detrás de todos los tutoriales que se suben al canal y lo hago con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Hoy personalmente quería pasar por acá para mostrarles el paso a paso que vamos a elaborar en esta clase. La verdad que es un modelo muy hermoso y me lo han solicitado bastante. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Miren qué belleza. Miren qué hermoso. Vamos a realizar la base desde cero. Miren lo estructurada que nos ha quedado. Es una base firme y el bolso nos ha quedado con una firmeza espectacular. Es bastante elegante. Miren, yo sé que va a ser el número uno en sus ventas. El más solicitado. Miren qué belleza. Me encantó realizar el paso a paso para ustedes y espero que a ustedes también les guste. Si es así y lo realizan, no olviden dejarme foticos en el Instagram que yo las estaré reposteando. Miren qué hermoso. Miren si los pongo cerquita para que lo vean mejor. Y sin más que decir, vamos a la lista de materiales y al paso a paso. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejarme manito arriba para que me motives a seguir compartiendo estas bellezas con ustedes. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el proyecto en el día de hoy. Tenemos tijeras, cinta métrica, 4 marcadores de punto. Tenemos aguja de tejer de 6 milímetros. Esta va a ser nuestra aguja principal. Y tenemos una aguja de 3 milímetros. Esta va a ser para esconder hebras. Vamos a trabajar con estos accesorios y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Aquí tengo 2 campanas. Estas vienen cada una con 2 tornillos y vamos a estar usando este destornillador pequeñito. Miren. Aquí tenemos un broche. Este es mediano. Mide 4 centímetros de diámetro. Miren que es un broche sencillo. Tenemos 2 argollas mosquetones, 3 centímetros de diámetro. Y tenemos aquí 80 centímetros de cadena. Esta es de aluminio bastante resistente. Si la deseas más larga o más corta, ya es opcional. Si deseas reemplazarla por una asa tejida, también lo puedes hacer. Voy a estar trabajando con trapillo ovillo. En esta ocasión tenemos una presentación ovillada. Cada ovillo viene por 500 gramos. Este es un trapillo premium industrializado. No viene con añadiduras y tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho. Si deseas adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace y lo puedes trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Antes de comenzar con el tejido, lo primero que debemos hacer es organizar el material, estirar muy bien el trapillo y que nos quede bien acomodado. Miren que aquí lo tengo ya organizado. Y me encanta esta presentación ovillada porque el trapillo ya viene estirado. Miren que las punticas ya están recogidas y el material ya tiene forma de tubito. Miren que está hermoso, bien acomodado. Esto es importante porque de esto depende mucho el acabado final de nuestra pieza. Vamos a comenzar trabajando lo que va a ser la base de nuestro bolso. Esta lo vamos a hacer con puntos bajos centrados. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y vamos a tejer 14 cadenetas. Miren que tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esta. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 14. Ya tengo las 14 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a realizar una cadeneta adicional para un total de 15. Esta va a ser nuestro punto de altura. Vamos a trabajar la primera vuelta y lo vamos a hacer de la parte de atrás de la cadeneta. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda lomita. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que ya teníamos en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Y aquí tenemos nuestro primer punto bajo.
vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos nuevamente hebra y cerramos. Realizamos el siguiente punto, el siguiente, el siguiente, y vamos a repetir este proceso hasta llegar a la penúltima lomita. Ya he llegado a la última lomita, aquí he realizado un total de 13 puntos bajos. En este último punto vamos a trabajar un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto. Esto va a ser para darle la forma ovalada a la base. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita y vamos a realizar el primer punto de aumento. Aquí vamos a dar altura suficiente hasta el nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a colocar un marcador. Si no tienes marcador, puedes usar el trapillo de cualquier otro color. Lo pasas dentro del punto y aquí le vas a hacer un nudito para saber que ese es el primer punto de aumento de este lado. Vamos a realizar el segundo punto dentro de ese mismo espacio. Y vamos a realizar el tercero. Aquí voy a colocar otro marcador. Vamos a realizar ahora los puntos de este lado y lo vamos a hacer debajo de la cadeneta. Miren que aquí está, vamos a pasar la aguja por la cadeneta completa, lo vamos a hacer en la segunda cadeneta que vemos aquí. Miren que esta primera fue donde realizamos los aumentos, entonces trabajamos en la segunda y vamos a realizar un total de 12 puntos bajos hasta llegar a esta cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto de este lado. Vamos a realizar los siguientes. Debajo de cada cadeneta vamos a realizar un punto. Ya estamos aquí en el último punto. Miren aquí donde se ve la cadeneta completa. En esta cadeneta ya tenemos un punto de este lado. Miren aquí donde está. Pero en ese punto vamos a realizar 3 puntos completos. Quiere decir que con este van a ser 4 puntos. Entonces vamos a hacer los 3 puntos debajo de esa cadeneta, igual como lo hicimos de este lado. Vamos a realizar el primero. 1, colocamos el marcador. 2 y 3. En este tercero vamos a colocar nuevamente el marcador. Ya finalicé la primera vuelta, debemos tener un total de 30 puntos. Este punto que está aquí debajo del último punto de aumento que realizamos no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque ese punto lo estamos reemplazando por el puntico que hemos realizado encima. Entonces ustedes van a contar desde aquí hasta este punto. En total deberían ser 30 puntos bajos. Si les hace falta un punto o les sobra un punto, verifiquen por favor nuevamente el proceso. Vamos a realizar ahora el cierre de esta vuelta. Vamos a dar altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo. Miren que aquí tengo una cadeneta, lo vamos a hacer debajo de la segunda. De atrás hacia adelante vamos a colocar la orejita reservada y la vamos a llevar hacia atrás. Aquí vamos a ajustar muy bien y vamos a reservar. Vamos a abrir la segunda vuelta y lo vamos a hacer con punto bajo centrado.
Para eso vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto, en medio de estas dos hebras, aquí. Y verifiquemos siempre que la aguja salga de la parte de atrás. Miren que está debajo de la lomita y aquí en medio de estas dos hebras. Entonces aquí ajustamos bien esta orejita, la colocamos dentro de la aguja, ajustamos nuevamente, tomamos hebra y llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo centrado. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto siguiente, aquí en medio de estas dos hebras. Verifiquemos que salga de la parte de atrás, miren, debajo de la lomita en medio de las dos hebras. Tomamos trapillo y llevamos hacia adelante, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Y aquí tenemos dos puntos bajos centrados. Vamos a realizar el siguiente en el centro del punto. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. En el centro del siguiente vamos a realizar el último punto que está antes del aumento para completar un total de 12 puntos bajos centrados. Aquí donde tenemos el marcador vamos a quitarlo y vamos a trabajar aumentos de este lado. Lo vamos a hacer aquí en estos tres puntos. Vamos a realizar un aumento doble, quiere decir 2 puntos dentro de cada punto. Entonces tenemos 2, 4, 6 puntos. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese primer punto. Verifiquen que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras. Realizamos el primer punto. Aquí vamos a estar usando un marcador. Vamos a realizar el segundo punto. Ya hemos completado el aumento de este lado. Vamos a hacer ahora el aumento en el punto del centro. Uno y 2. Vamos a realizar el tercer aumento. 1 y 2. En este último vamos a colocar nuevamente el marcador y así hemos completado el aumento de este lado. En total hemos realizado 6 puntos. Vamos a trabajar los 12 puntos bajos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya realizamos el último punto. Hemos trabajado los 12 puntos centrados de este lado. Vamos ahora a trabajar el aumento. Iniciamos con los dos primeros. 1 y 2. Colocamos el marcador en el primer punto del aumento. Vamos a trabajar el aumento del punto del centro. Uno y 2. Aquí vamos a realizar el último punto. Miren aquí donde se ve.
1 y 2. Colocamos el marcador en este último. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y la vamos a pasar, miren aquí donde tenemos la primera cadeneta completa. Pasamos la aguja de la parte de abajo de esa cadeneta de atrás hacia adelante y aquí colocamos la orejita reservada. Todas las vueltas las vamos a cerrar de la misma forma. Siempre que finalicen una vuelta van a acomodar la pieza de esta forma para que los puntos se vayan organizando. Si al momento de tejer ves que se te tuerce la pieza un poco, no te preocupes, es normal. A veces la mano hace ese efecto. Simplemente la vas a estirar y acomodar. Ya te tiene que volver a su estado normal. Hemos finalizado ya la segunda vuelta y aquí he realizado un total de 36 puntos bajos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a abrir ahora la tercera. Miren que aquí tenemos la orejita reservada. Vamos a ajustar. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde la hebra fue hacia atrás. Miren que sale detrás, en medio de las dos hebras. Colocan la orejita reservada y van a jalar esta hebra hasta ajustarla muy bien. Miren que estamos haciendo el cierre como realizamos la vuelta anterior y también estamos abriendo de la misma forma. Ya tenemos ajustada esta hebra, tomamos nueva y la llevamos hacia adelante. Damos altura y realizamos un punto bajo. Miren que los puntos son centrados. Ahora vamos a trabajar los 12 puntos bajos centrados. Miren que aquí ya tengo el primero, quiere decir que aquí voy a realizar 11 puntos. Ya tenemos el primero. Aquí realizamos el segundo, el siguiente y vamos a trabajar así hasta llegar al último. Ya realicé el último punto. Vamos a trabajar ahora los aumentos de este lado y aquí vamos a seguir una secuencia. Vamos a comenzar con un punto de aumento, 2 puntos dentro del mismo punto aquí en el primero. En el segundo vamos a trabajar un punto sencillo, un solo punto. En el siguiente, punto de aumento. El que sigue, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Estamos finalizando con un punto sencillo y aquí vamos a iniciar con un aumento. Realizamos el primer punto, colocamos el marcador, trabajamos dentro de ese mismo punto el segundo. Tenemos 2, vamos a hacer en el siguiente punto un punto sencillo, en el que le sigue un punto de aumento. Punto sencillo, aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto de aumento. 1 y 2 y aquí en el último vamos a trabajar un punto sencillo. Colocamos nuevamente el marcador y vamos a trabajar aquí los puntos bajos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Ya realicé los 12 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado y siguiendo la secuencia, aquí finalicé con punto sencillo, quiere decir que de este lado voy a iniciar con punto de aumento. Retiramos el marcador y trabajamos un aumento. 1, 2, colocamos el marcador
en el primer punto y en el siguiente vamos a trabajar aquí un punto sencillo. En el punto que sigue un aumento, 1, 2. En el siguiente un punto sencillo, en el que sigue un aumento, 1 y 2. Aquí en el último punto donde está el marcador vamos a realizar un punto sencillo. Recuerden que iniciamos con aumento y finalizamos con punto sencillo. Aquí de este lado iniciamos con aumento la vuelta y aquí la finalizamos con punto sencillo. Aquí vamos a hacer el cierre. Pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta, llevamos la orejita hacia atrás. Aquí ajustamos y hemos finalizado la tercera vuelta. Hemos realizado un total de 42 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a abrir ahora la cuarta y última vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto, colocamos la orejita reservada, ajustamos muy bien, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí en el punto donde finalizamos el aumento colocamos el marcador. Vamos a trabajar los 12 puntos sencillos. Ya hemos realizado los 12 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado. Aquí en esta cuarta vuelta vamos a seguir una secuencia de 2 puntos bajos, un punto de aumento. Los puntos bajos los vamos a realizar donde realizamos el aumento en la vuelta anterior. Miren que aquí está el aumento de la tercera vuelta. En estos puntos vamos a hacer un punto bajo y el siguiente punto bajo. Donde realizamos el punto bajo de la vuelta anterior, miren que es el punto solito, en ese punto vamos a trabajar el aumento. Entonces aquí tenemos aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, punto bajo. Entonces aquí es el último punto, quiere decir que corresponde un aumento. Iniciamos con punto bajo y de este lado finalizamos con aumento. Realizamos los dos primeros puntos bajos, 1, 2. Seguimos con el aumento, 1, 2, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí miren donde está el punto solito, vamos a trabajar el aumento, 1, 2, los dos puntos bajos, quitamos el marcador y ahí vamos a realizar un aumento. Vamos a trabajar ahora los 12 puntos de este lado. Ya finalicé los 12 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado. Ya tenemos los dos puntos bajos, vamos a realizar el aumento. Los dos puntos sencillos. El aumento.
2 puntos sencillos. Aquí quitamos el marcador y vamos a realizar el aumento. He finalizado esta cuarta y última vuelta. He realizado un total de 48 puntos. Verifica que no te esté faltando o te esté sobrando algún punto. Antes de tomar las medidas, organiza bien la pieza, acomódala muy bien para que la base te quede bien estiradita. Aquí de largo tenemos 22 centímetros y medio. Y de ancho tenemos 9 centímetros. Ya tenemos la base casi lista. Mira qué hermosa ha quedado. Mira que los puntos quedaron bastante parejos. Falta esconder la hebra. Yo siempre la dejo al final porque este espacio donde está la hebra siempre tiende a abrirse. Mira, en cambio de este lado no se ve nada. ¿Cómo vamos a hacer ahí para cerrar eso? Vamos a soltar el nudito deslizado del inicio. Mira. Ahora vamos a jalar la hebra. Mira que aquí está el espacio. Jalamos muy bien. Mira que ya el espacio se cierra. Vamos a esconder esta hebra de la parte de abajo de los puntos. Tomamos la aguja más delgada. Ya he escondido la hebra de la parte de abajo de los puntos. Mire que aquí nos queda esta puntica. Antes de cortar vas a levantar un poquito y debajo vas a colocar un puntico de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que esta hebra se suelte. Vamos a realizar ahora el cuerpo del bolso y lo vamos a trabajar con la base de esta forma. La parte derecha nos va a quedar hacia abajo y vamos a trabajar, miren que aquí se ve la parte al revés, esa es la que va a quedar por dentro. Vamos a empezar de este lado donde hemos realizado el cierre. Aquí soltamos un momentico y vamos a acomodar. Miren que aquí tenemos 2 hebras. Vamos a pasar la aguja y vamos a hacer el cierre teniendo en cuenta dónde van a quedar esas 2 hebras. Miren que aquí están. Aquí. Vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en medio de las 2 hebras y vamos a realizar este movimiento. Vuelvo y repito. Miren aquí donde está la hebra. Pasamos la aguja en el centro de esas 2 hebras. Así de atrás hacia adelante y vamos a realizar este movimiento. Aquí colocamos la orejita reservada. Ajustamos el punto. Tenemos que ajustarlo muy bien, que la hebra que queda aquí nos quede del mismo largo de las demás. Miren que aquí ya nos quedan 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos nuevamente hebra y llevamos hacia adelante. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya que hemos realizado el primer punto, esta vuelta la vamos a iniciar con puntos bajos sencillos. Aquí acomodamos esta hebra. Vamos ahora a trabajar de este lado y vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta. Mira que aquí tenemos la cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro y vamos a tomar la lomita que está de la parte de adentro, esta que está aquí. Esto nos va a servir para darle más firmeza a esta primera vuelta. Miren que aquí vamos en el centro de la cadeneta y de la parte de atrás debajo de la lomita. Damos altura y realizamos punto bajo.
Vamos al siguiente, el centro de la cadeneta y de la lomita de la parte de atrás. Vamos a trabajar los puntos bajos por toda la orilla de la base hasta llegar a este último punto. Aquí no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar punto sobre punto. Ya finalicé la vuelta, miren cómo quedó. Aquí ya va tomando forma hacia arriba, miren cómo se ve. Vamos ahora a trabajar la segunda vuelta. Aquí sí va a cambiar el patrón porque vamos a trabajar puntos bajos centrados largos. Entonces vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasarla de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Aquí llevamos hacia atrás, ajustamos muy bien. Vamos ahora a pasar la aguja en la base de este punto. Miren donde la hebra fue hacia atrás, nos vamos a ubicar donde nace el punto. Miren que aquí es donde está el punto, aquí abajo es donde nace ese punto. Por ahí vamos a pasar la aguja. Vamos a ajustar esta hebra un poquito que quede bien cortica, que quede bien ajustadita. Aquí miren que está bien ajustadita. Reservamos esa hebra que está cortica. Entonces aquí tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, pasamos la aguja en el centro de la hebra que tenemos reservada, aquí en la orejita. Tenemos ya las dos, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos bien este punto. El siguiente punto, miren que ya este es el primero. Este primero vaya a la base, esto va a ser solo en esta primera vuelta. Y aquí el segundo punto ya lo vamos a hacer en el centro del punto siguiente. Aquí. Como si fuéramos a hacer un punto centrado normal. El punto siguiente lo vamos a hacer en la base del punto bajo que está al lado donde realizamos el punto centrado. Entonces vamos a seguir esta secuencia: punto largo que va a la base, punto centrado, punto largo que va a la base, punto centrado, punto largo que va a la base. Esto lo vamos a hacer solo en esta primera vuelta. Viene punto largo que va a la base, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos bien el punto. Ahora viene punto centrado, punto largo que va a la base, ahora viene punto centrado, seguimos punto largo, punto centrado, punto largo, punto centrado. Vamos a seguir esta secuencia por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar este último punto. Miren que iniciamos la secuencia con punto largo que va a la base,
Seguimos con punto corto centrado, punto largo, punto corto centrado. Entonces, si iniciamos con punto largo, vamos a finalizar con punto corto centrado. Si no finalizas de esta forma, verifica que no te haya saltado un punto. Es importante que para que esta secuencia fluya muy bien, la base debe finalizar con un número par. Entonces aquí que vamos a realizar un punto bajo centrado. Hemos finalizado esta segunda vuelta. Miren cómo va quedando la secuencia. Siempre que finalices una vuelta, ves acomodándola de esta forma. Vamos a iniciar ahora la tercera vuelta. Damos altura a esta orejita. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Tomamos la hebra y la vamos a llevar hacia atrás. El cierre va a ser igual. Lo que va a variar un poco es la forma como vas a abrir dependiendo del punto que te toque. Mira que ahora tenemos aquí un punto largo. Vamos a abrir de esta forma. Entonces, si ya tenemos punto largo en la parte de abajo, el punto que vamos a hacer encima va a ser un punto corto. Tenemos punto largo, vamos a iniciar ahora con punto corto. Pasamos en el centro de ese punto. Colocamos la orejita reservada y ajustamos. Entonces para abrir la vuelta con el punto corto lo puedes hacer de esta forma. Aquí acomodamos bien la hebra. Aquí tenemos un punto corto centrado. Entonces ya aquí iniciamos con un punto corto centrado. Vamos ahora a invertir la secuencia. El que sigue va a ser un punto largo. Este punto largo lo vamos a hacer aquí donde nace el punto bajo, aquí abajito. Ahí vamos a realizar el punto largo. Entonces va a quedar en el centro del punto de la primera vuelta. Míralo aquí. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos el punto. Entonces iniciamos con un punto centrado corto y seguimos con un punto, ya viene siendo centrado largo. Realizamos un centrado corto. Ahora viene un centrado largo. Mira que va en el centro del punto que está acá abajo, pero en la base del anterior. Mira. Parece difícil, pero es muy sencillo. Es solo seguir la secuencia. Corto. Aquí encima de uno largo y uno largo encima de uno corto. Uno corto, uno largo. Acomodamos el largo. Vamos a realizar el corto. Ahora viene el largo. Mira, para el largo es importante que la hebra la tomes con la abertura hacia arriba para que el largo te quede bien organizado. Aquí lo abres un poquito con la uña. Realizamos el corto. Mira cómo te van quedando. Vamos a realizar el último punto de la tercera vuelta.
Miren cómo nos ha quedado. Aquí el penúltimo punto, realizamos un punto centrado corto. En este último vamos a realizar un punto centrado largo. Lo vamos a hacer en el centro de este punto, donde nace el punto de la vuelta anterior. Entonces vamos al centro, damos altura, nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por los dos. Acomodamos muy bien el punto y miren que aquí hemos cerrado la secuencia. Iniciamos con punto centrado corto y finalizamos con punto centrado largo. Vamos a darle la altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre. El cierre va a ser el mismo. Pasamos la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta. Lo vas a hacer así en todas las vueltas. Vas a cerrar de la misma forma. Ajustamos bien. Aquí reservamos. Como aquí finalizamos con corto, tenemos que abrir yendo directamente a la base de ese punto. Aquí donde está el punto largo, vamos a ir ahí a la base. Esta orejita la vamos a ajustar bastante, que quede lo más ajustada posible. Se pueden ayudar con una aguja. Así. Ahí, que solo quepa la aguja en ese espacio. Tenemos la orejita reservada. Aquí tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, soltamos esta orejita con cuidado, pasamos la aguja aquí en esa orejita que estaba reservada. Ajustamos el punto de este lado, miren que quede la larga a nivel de la corta. Tomamos hebra y pasamos por esas dos. Y ahí tenemos el primer punto centrado largo. Vamos a seguir la secuencia. Iniciamos con largo, quiere decir que el siguiente es corto. Vamos al centro del punto largo y vamos a hacer, mira que salga de la parte de atrás en medio de estas dos hebras. Vamos a hacer aquí el corto, el largo, aquí donde nace el punto corto, en el centro del largo. Acomodamos la hebra, el corto, el largo, ya finalizamos la cuarta vuelta. Miren cómo se va viendo los puntos, miren qué hermoso. Vamos a realizar el último punto para completar la secuencia. Miren que aquí iniciamos con punto largo y el penúltimo punto también es punto largo. Quiere decir que en el centro vamos a realizar un punto corto y realizamos un punto corto. Vamos a cerrar esta cuarta vuelta. Y llevamos la hebra hacia atrás, ajustamos muy bien. Vamos a abrir la quinta vuelta, pasas la aguja en el centro del punto, colocas la orejita reservada en la aguja, ajustas, llevas hacia adelante y realizas un punto corto.
Siguiendo la secuencia viene punto largo, punto corto, punto largo y corto, largo, largo. Hemos finalizado la secuencia de esta quinta vuelta. Vamos a hacer el cierre y vamos a abrir ahora la vuelta número 6. Pasamos la aguja en el centro del punto largo o en la base del punto corto aquí, donde se unen esos dos puntos. Ajustamos la orejita reservada que quede bien cortica de esta forma y tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, colocamos la hebra reservada sobre el ganchillo. Tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos un punto largo centrado. Vamos a seguir la secuencia, punto corto, punto largo, punto corto, punto largo, así hasta finalizar. Si iniciamos con punto largo, finalizamos con punto corto. Si iniciamos con punto corto, finalizamos con punto largo. Tengan en cuenta la secuencia de la vuelta que estén trabajando para que no se vayan a enredar. Voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí he realizado 20 vueltas. Podemos contarlas de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada punto largo equivale a 2 vueltas. Mira que la pieza quedó bastante estructurada y firme y los puntos quedaron bien organizados y todos parejitos. Para lograr este resultado, la clave es darle el mismo nivel de altura a todos los puntos para que puedas lograr un resultado como este. De largo tiene 18 centímetros y de ancho tiene 25 centímetros. Recuerda que estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando. Vamos a realizar ahora el cierre de esta última vuelta. Aquí ya he cortado la hebra. Vamos a darle altura a esta orejita. Ajustamos y vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de esta primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Aquí vamos a simular una cadeneta. Vamos a darle vuelta a la pieza y vamos a pasar la aguja. Miren que de la parte de atrás la cadeneta debajo tiene una lomita. Entonces vamos a pasar la aguja debajo de la lomita y que salga en el centro de la cadeneta. Colocamos la hebra reservada y llevamos hacia adelante. Aquí ajustamos, si ven que les queda muy grande, ajustan un poquito hasta que la cadeneta les quede del mismo nivel de las demás. Esta hebra que nos ha sobrado la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos con la ayuda de una aguja lanera. Vamos a realizar ahora la tapa del bolso.
pero antes debemos marcar los espacios donde la vamos a colocar. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Aquí tenemos un total de 48 puntos, que es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Recuerden que desde ahí no hemos realizado aumento, la pieza la hemos subido totalmente pareja. Entonces vamos a tomar la pieza de esta forma y la vamos a unir, así que quede bien planita. Lo vamos a hacer desde la base, mira que quede la base totalmente parejita y vamos subiendo. Aquí de este lado en cada esquina nos van a quedar estos dos punticos, míralos aquí donde están. Vamos a contar de esta forma: 2, 4, 6, 8, 10. Ahí en el 10 vamos a colocar un marcador en el punto y otro en el punto de enfrente. Vamos a realizar el mismo proceso de este lado y marcamos en los puntos número 10. Aquí en el centro nos van a quedar 14 cadenetas o 14 puntos. Entonces, ya estando marcado esta parte, vamos a doblar la pieza hacia adentro. Aquí de esta forma. Y ahí, en la parte de abajo, donde están los marcadores, vas a colocar las argollas mosquetones. De este lado vas a hacer lo mismo. Ya hemos ubicado las argollas debajo de los marcadores. Vamos a acomodar bien. Para realizar la tapa, vamos a iniciar con 15 cadenetas. Miren que es la misma cantidad con la que iniciamos la base. Realizamos nudo deslizado y trabajamos las cadenetas. Ya tengo las 15 cadenetas. Este va a ser el largo de nuestra tapa. Vamos a dar vuelta de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Pasamos la primera dentro de la que ya teníamos. De esta forma pasamos debajo de la siguiente y deslizamos. Debajo de la siguiente y deslizamos. Así nos van quedando los puntos. Vamos a trabajar deslizados hasta llegar a esta última lomita. Vamos a realizar el último punto. Miren que aquí está la lomita y al lado está el punto deslizado del inicio. Este no lo vamos a trabajar. Y pasamos la aguja y realizamos el último punto. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a dar vuelta a la pieza de esta forma. Miren que aquí de este lado nos queda una cadeneta completa. Vamos a trabajar siempre que demos la vuelta la cadeneta que está de la parte de arriba. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra y realizamos un punto deslizado. En el centro de la siguiente de esta forma vamos a trabajar los puntos deslizados hasta llegar a este último punto. Realizamos último punto de la segunda vuelta. Aquí estamos trabajando 14 puntos. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido nuevamente. Para trabajar la tercera vuelta vamos a hacer el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de la parte de arriba y realizamos puntos deslizados. Los vamos a trabajar hasta llegar al último punto.
Vamos a realizar el último punto de la tercera vuelta. Les estoy mostrando porque ese punto tiende a esconderse un poco. Miren que aquí no se ve porque está tapado por esta lomita. Echamos la lomita hacia atrás, realizamos ese último punto. Siempre deben finalizar con 14 puntos. Realizamos cadeneta altura y damos vuelta. Vamos a trabajar la cuarta vuelta y lo vamos a hacer siguiendo el mismo proceso hasta llegar a una altura de 24 vueltas. Ya realicé las 24 vueltas contando la cadeneta del inicio. ¿Cómo las vas a identificar? Cada línea es una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 y esta última 24. Tiene unas medidas de 12 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Vamos a realizar ahora una vuelta de puntos bajos alrededor de toda la pieza. Lo vamos a hacer pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Y aquí en el último vamos a trabajar un aumento. 1 y 2. Vamos a trabajar los puntos bajos. Aquí podemos ver dónde están dos hebras. Vamos a tomar la hebra que está arriba. Vamos a hacerlo hasta llegar a este último punto. Ya trabajé los puntos de este lado. Aquí he realizado 11. Vamos a trabajar ahora el aumento en este último punto. Ya finalicé los puntos de este lado. Hemos realizado 13 después del punto de aumento. Vamos a trabajar ahora el aumento de este lado. 1 y 2. Punto bajo sencillo. De este lado ya realicé 11 puntos después de los aumentos y aquí vamos a hacer el cierre de esta vuelta. No vamos a hacerlo como normalmente lo hacemos. Vamos a pasar la aguja y aquí vamos a realizar un punto debajo de esta cadeneta. Miren aquí donde se ve que está debajo de esta lomita. Damos altura aquí, cerramos. Y vamos a trabajar ahora una vuelta y esta va a ser de puntos deslizados por toda la orilla. Pasamos la aguja debajo de esta primera cadeneta y deslizamos debajo de la siguiente. Cuando lleguemos a este punto, antes de donde realizamos el aumento,
vamos a pasar la aguja ya no en la cadeneta de arriba, sino en el espacio donde se hizo el aumento. Trabajamos los puntos en estos espacios. Pasamos la aguja y aquí realizamos punto deslizado. Miren que aquí está el último punto y de este lado está el aumento. Entonces aquí realizamos el último punto deslizado y aquí realizamos el siguiente para subir a este punto. Entonces aquí deberíamos seguir de este lado, no, aquí subimos a la cadeneta y así nos tiene que quedar. Miren que realizamos los puntos deslizados en la base del punto bajo. Vamos a realizar en las cadenetas por toda la orilla hasta llegar a esta última. Aquí en el último punto, antes del aumento, vamos a cortar la hebra. Sacamos y vamos a realizar el cierre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar esta hebra debajo de esta cadeneta, nos vamos a saltar una. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de esta última cadeneta. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien. Miren que hemos cerrado igual que este lado. Esta hebra la vamos a esconder aquí de la parte de abajo de los puntos, como les expliqué anteriormente. Ya finalizada, tiene unas medidas de 16 centímetros de ancho y aquí 14 centímetros de largo. Ya hemos escondido la hebra, vamos a colocar la tapa y vamos a dejar esta parte donde realizamos los puntos deslizados hacia abajo. Aquí no realizamos puntos deslizados, es donde vamos a tejer la costura. Vamos a acomodar la tapa sobre nuestro bolso. Miren que aquí tenemos los puntos completos. Aquí en el cuerpo del bolso tenemos 14 cadenetas y aquí en la tapa también tenemos 14. Acomodamos punto sobre punto y vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta y debajo de la primera de este lado. Vamos a tomar hebra, dejamos una para esconderla. Tienen que tener paciencia. Aquí ajustamos muy bien. Pasamos ahora debajo de la siguiente cadeneta, lo vamos a trabajar con puntos deslizados y acá de este lado miramos que esté debajo de la cadeneta que está al lado. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, realizamos cadeneta, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, traten de no ajustarla mucho para que no quede muy apretada. Entonces ya ahí lo van acomodando.
Miren que aquí los puntos casaron exacto. Aquí tenemos la última cadeneta y aquí abajo está el último punto. Sacamos la hebra. Vamos a llevarla ahora de la parte de abajo. Entonces ya aquí tenemos las dos hebras, la del inicio y la del final. Esta la vamos a pasar debajo del último punto. Igual que esta, y la esconden de la parte de abajo de los puntos. Ya escondí las hebras, miren que no se nota. Vamos a colocar ahora el broche. Esta es la parte de arriba y esta es la que vamos a colocar aquí abajito. Este es el seguro. Vamos a medir la tapa. Esta tiene 14 centímetros y medio. Vamos a ubicar el broche aquí en el centro, en el número 7. Este broche no lleva tornillo, simplemente hay que abrir un poquito esta parte y pasar el trapillo por debajo. Después apretamos muy bien con una pincita. Aquí se pueden ayudar con una aguja. Ya el broche está bien ubicado. Para ajustarlo vamos a tomar un pedacito de trapillo, lo vamos a colocar encima para no maltratarlo. Tomamos una pinza y ajustamos. Esto lo vas a hacer en caso de que el broche sea de dientecito. Si es de tornillo, solamente colocas los tornillos y ya. Bueno, aquí quedó bien ajustado. Para esta parte del broche, como las paticas son cortas y no atraviesan el trapillo, vamos a cortar dos hebras de unos 20 centímetros de largo y la vamos a cruzar de esta forma. Colocamos el seguro. Aquí y vamos a ajustar las paticas. Así. Nos tiene que quedar así. Aquí la colocamos sobre el broche, ubicamos que quede centrado. Ahí queda centrado. Vamos a guiar aquí con unas agujas para saber dónde vamos a pasar el trapillo. Ahí. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasar las punticas ahí donde las hemos marcado.
Ya hemos llevado las hebras hacia atrás. Vamos a verificar que haya quedado bien acomodado. Quedó perfecto. Aquí vamos a llevar las hebras junticas y vamos a hacer un nudito en la punta. Bueno, vamos a soltar un poquito aquí porque es un poco incómodo. Pueden colocar marcadores para que sepan dónde van a colocar nuevamente el broche. Pasamos, llevamos las dos hebras juntas. Aquí miren que están junticas. Vamos a realizar dos nuditos bien ajustados, que queden bien apretaditos. Y estas punticas las vamos a esconder debajo de los puntos y repetimos el mismo proceso con las hebras de abajo. Ya finalicé la postura del broche. Miren que escondí las hebras de la parte de adentro debajo de los puntos y no se nota. El broche quedó bien ajustado y miren que encaja muy bien. Para la asa vamos a realizar dos cadenetas. Realizamos primero el nudo deslizado, 1 y 2. Vamos a contar también el nudo deslizado, así que vamos a ir cerrándolo como si fuéramos a realizar un círculo. Vamos a pasar la aguja debajo de la primera lomita, que sería un punto. Aquí vamos a hacer 2 y 3 puntos. Aquí tomamos hebra y la vamos a deslizar dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Vamos a la siguiente orejita y vamos a realizar un punto deslizado. Ya llevamos dos. Vamos a la última orejita, esta que está aquí. Y vamos a realizar otro nudo deslizado. Aquí ya empezamos las cadenetas. Tenemos la primera, bueno, esto lo hemos hecho pequeñito porque ahí vamos a pasar el tubito. La idea es que encaje perfectamente. Ahora miren que ya está de este largo. Vamos a realizar dos puntos dentro de cada punto. Aquí ya tenemos el primero. Vamos a realizar el segundo. Dentro de este, dos puntos. Y dentro del último, dos puntos. Para un total de 6 puntos. Vamos a cerrar en este. Y aquí ya vamos a comenzar realizando un solo puntico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta lomita que vemos aquí, realizamos un punto deslizado, no vamos a apretar mucho la puntada. Y así vamos a ir subiendo con punto deslizado.
Así nos va quedando la asa. Si no le vas a colocar la campanita, inicias con 6 cadenetas y vas subiendo en forma de espiral, realizando punto deslizado sobre cada cadeneta. Voy a seguir subiendo y ya les muestro hasta qué altura la voy a realizar. Ya le he dado la altura a la asa. Vamos ahora a hacer el cierre donde vamos a colocar la campana. En caso de que no vayas a usar campana sino argolla, aquí cortas la hebra y deslizas sobre la segunda, saltándote siempre un punto hasta que realices el cierre. Escondes la hebra de la parte de abajo de los puntos y colocas el broche o la argolla en el primer espacio, cruzándolo de este lado. Si vas a usar campana, aquí vamos a empezar realizando reducciones. Pasamos dentro de la segunda cadeneta o dentro de la segunda lomita. De este lado también pasamos dentro de la segunda. Y aquí en el centro. Debemos quedar con 3, 1, 2 y 3. Entonces damos otra vuelta. Y aquí otra vuelta hasta que veamos la puntica. Entonces aquí sacamos vamos a pasar la hebra debajo de la siguiente para cerrar. Esta hebra la pueden esconder o la pueden cortar ya directamente. De este lado también. De largo tiene 29 centímetros. Vamos a colocar la campana. Aquí retiré los tornillos. Antes de colocar la asa, le puedes agregar un punto de silicona para que quede bien ajustada. Aquí ingresamos la asa y la vamos metiendo con ayuda de un destornillador o de una aguja más delgada. Vamos a colocar los tornillos. Ya tengo la asa lista. Este tornillo me va a tocar cambiarlo porque se puso directo. Entonces vamos a acomodarla muy bien. Aquí que los tornillos queden hacia atrás. Y aquí lo vamos a colocar en nuestra argolla. Aquí la enderezamos, que quede bien acomodada. Ya hemos colocado la asa. Vamos a poner ahora la cadena. Y por último vamos a colocar la borla. Miren qué hermosa. Si quieres aprender a realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso. Vamos a acomodarla de este lado. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.